siempre iniciamos con la definición. En este caso, la definición nos lo da la Organización Mundial de la Salud y nos dice que el COVID es una enfermedad por un virus, que es el coronavirus, y es una enfermedad infecciosa causada por esta nueva variante, que es el SARS-CoV-2. Ya el 11 de febrero del 2020 es cuando de forma oficial se le cambió el nombre de enfermedad por coronavirus o por MERS a enfermedad tipo COVID-19. COVID-19 viene de un acrónimo que quiere decir Coronavirus Disease del 2019, que en español sería la enfermedad por coronavirus del 2019. ¿Ya? Pues esta denominación, como dice ahí, pues se la ha dado de esta forma para no hacer ninguna referencia a ningún lugar, especie, animal, comida, industria, cultura, grupo de personas y todo esto, para evitar susceptibilidades, porque al principio le llamaban eh, eh, la enfermedad de los chinos y que no sé qué, que por comer murciélagos y no de esa macana. Entonces, justamente para evitar todo eso es que le pusieron COVID-19, ¿ya? Hablando ya de la epidemiología, pues esta es la última actualización que tiene la Organización Mundial de la Salud, que ha salido hace algunos días, el 24 de julio, en la cual pues pueden ver las líneas y las gráficas. Mostrar la pantalla, opciones de puntero, ¿dónde estoy? Listo. ¿Ya? Entonces aquí pues están pudiendo ver las gráficas en las cuales vean cómo en los distintos continentes ha ido variando la cantidad de casos positivos por COVID y la de muertos. Vean que el naranjita somos nosotros los de las Américas y veamos que nosotros estamos repuntando a nivel de las Américas como casos positivos y casos de muerte. Y vean el epicentro que fue hace algunos añitos, bueno, o hace algunos meses, que era Europa, está ahí más o menos al medio, ¿ya? Y el Pacífico Western es el Pacífico Este, ¿ya? Es el que menos casos tiene a nivel mundial. En relación a esto, hay aquí una grafiquita en la cual podemos ver los nuevos casos reportados por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, vean, Bolivia, ya tal vez de los países de Latinoamérica, es de los que menos, eh, ma- con- al revés más bien, es de los que más casos está reportando por cada 100.000 habitantes. Más de 300.000 casos ya por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Acá igual pueden ver la actualización en relación ya a datos numéricos, en relación al 100% global, vean que la región de las Américas está más o menos en un 25% de casos nuevos en los últimos 7 días. ¿Ya? Y en relación a las muertes, estamos aproximadamente en el 45% de todas las muertes a nivel mundial. Aquí, esta es una tablita en la cual pues también está actualizado por la Organización Panamericana de la Salud, en la cual pues aquí vamos a ver a Bolivia, que en los últimos días ha reportado 974.000 casos en general desde que se ha iniciado la pandemia. Y tenemos de muertes 21.000 reportados a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque varía considerablemente a lo que nos reporta el Ministerio de Salud acá. Vean, esto es lo que nos reporta el Ministerio de Salud. Acá, Bolivia estaba más o menos con los 974.000. Y acá, el Ministerio de Salud, ya pasamos el millón. Entonces, pues hay una diferencia pues bastante considerable y ese es el último reporte del día de ayer. ¿Ya? Pese a eso, pues tenemos bastante casos acumulados,
bastante recuperados, pero vean estos datos preocupantes. 22,000 personas se han muerto por el COVID y pues todavía hasta el día de hoy, porque todavía no ha salido el reporte de hoy como tal, ya, pues tenemos 68,000 casos, ¿ya? Vale. En relación a esto, ¿ya? Pues aquí está la epidemiología de Bolivia hasta el 27 de julio. Nuevos casos, 6,400, y en los últimos días más de 500 casos que eh, están reportados, ¿ya? En relación al tema de las vacunas, pues aquí vean el reporte de los casos de vacunaciones por cada uno de los departamentos. En La Paz estamos con dosis bajas todavía del tema de la vacunación, ¿ya? Hablando un poquito de la cronología sobre qué es lo que ha pasado con esto del COVID, pues como su nombre lo dice, todo ha empezado el 2019. En diciembre del 2019, en un pueblito de China llamado Wuhan, en el cual han empezado a reportar casos por una neumonía ya poco atípica, parecida a las neumonías reportadas en el sureste asiático, más que todo en los países, en Israel, en Palestina, por ahí, ya parecida. Fueron investigando, fueron realizando distintas eh, investigaciones y pues fueron a reportar estos casos supuestamente como una enfermedad zoonótica, ¿ya? Que se había ido diseminando en el ser humano en relación a la ingesta de comida de animales poco convencionales, como el pangolín y los murciélagos. Y es así como el 1 de enero, pues se cierran todos los mercados en China, y el 7 de enero, pues científicos de ese país identifican esta nueva cepa del coronavirus. El 9 de enero se da el primer caso de muerte por coronavirus en China, en la misma localidad de Wuhan, que para variar, esto es bien anecdótico, el primer caso de muerto en Wuhan era un médico. Era un médico que justamente fue el que empezó a investigar sobre este nuevo virus. 12 de enero se secuencia la cadena genética del coronavirus, ¿ya? Y el 20 de enero, pues ya se esparce la enfermedad a 4 países vecinos: la India, Tailandia, Indonesia y Pakistán, ¿ya? Y entre el 21 al 23 de enero, ¿ya? Pues ya se empezaron las primeras restricciones a nivel mundial por el tema de la diseminación de la enfermedad a nivel asiático en primera instancia. Y el 24 de enero ya se da el primer caso en Europa, en Francia, ¿ya? Sobre unos turistas que llegaron justamente de China, ¿ya? Y el 29 de enero, pues ya tenemos 7,000 casos de coronavirus y 170 defunciones en China. Y eso es lo que ocasiona de que al día siguiente, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara ya una epidemia de el coronavirus, ¿ya? El 27 de febrero se decide el cambio de la definición de caso sospechoso y el cambio del nombre por enfermedad de COVID-19. El 10 de marzo del 2020 se detecta el primer caso, los dos primeros casos de coronavirus en Bolivia, de dos personas que llegaron de España, ya, uno en Oruro y otro en Santa Cruz. El 11 de marzo se declara pandemia a nivel mundial. El 18 de marzo del 2020, la OMS y pues sus aliados o sus asociados de los países del primer mundo lanzan el primer ensayo para la detección
y para el tratamiento del COVID, que se llamó ensayo Solidaridad. El 15 de julio, pues el mecanismo COVAX, que es el mecanismo que, que está en relación a los países del G8, ¿ya? Crean este mecanismo para crear una cura y una vacuna contra el COVID, ¿ya? Y hablando de eso, el 23 de agosto del 2020 se aprueba la primera vacuna, el 12 de diciembre del 2020 en el Reino Unido notifican a la OMS de que hay una variante del COVID, que en primera instancia la llamaban la variante británica, después como vamos a ver la van a llamar la variante alfa, ¿ya? El 18 de diciembre en Sudáfrica se anunciaron unas nuevas variantes, que es la variante sudafricana, ¿ya? O también llamada la variante Delta, no, perdón, la variante Gamma, después apareció la Omicron, ¿ya? El 21 de diciembre la OMS publicó un segundo rebrote epidémico, que eso se denominó la segunda ola, y el 28 de enero es la primera vez que en Bolivia llegan las vacunas. Ya es una pequeña reseña histórica de lo que ha ido pasando todo este tiempo con el COVID. Obviamente faltan muchas cosas, ¿no? Son prácticamente 2 años que estamos, casi 3 años con este tema del COVID, ¿no? Entonces ahora conoceremos pues al coronavirus. El coronavirus pues es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae, ¿ya? Pues es un virus que está envuelto en una cadena de ARNA, que es monocatenario, y tiene un sentido positivo. Una de las características que tiene es que tiene una cápsula, que es la que están viendo acá. Ya ha sido descubierto en primera instancia el coronavirus en general en 1965 en infecciones zoonóticas, ya, especialmente en monos y en vacas, ya. Y pues ha cobrado importancia el 2003, ya, con el tema del SARS o el MERS, ya. En relación a esto, la familia de los coronavirus, pues es un grupo de virus, los cuales usualmente causan resfríos comunes en la mayoría de la gente, pero pueden llegar a infecciones graves como las que hemos visto ahora. Hay distintos tipos de coronavirus, los alfa, los beta, los gamma y los delta, ya que son las familias que están viendo aquí, alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Los más comunes y los que más se ven en los humanos son estas variantes, que son más que todo los alfa y los beta. Pero ha habido unas variaciones eh, a nivel mundial en distintas oportunidades o distintos años, como son el coronavirus tipo MERS y el SARS-CoV, que vendría a ser como el 1, digamos, ¿no? Y pues esta nueva variante que pues la han denominado SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿ya? En relación a la clasificación y a los patógenos que causan afectaciones en humanos, pues estos son los tipos de coronavirus humanos más frecuentes, el 229E, el NL63, el 1243, el HKU1, ¿ya? Todas estas son variantes y son clasificaciones genéticas que tiene el coronavirus como tal, ¿ya? Y pues ahora pues entran dentro de estas variantes genéticas que causan prácticamente resfríos o gripes en los humanos, entran estas dos, ¿no? El SARS y el MERS. En relación a su estructura, el coronavirus, como les he dicho, posee un genoma que es monocatenario, es grande en relación a otros tipos ¿ya? Su estructura genética, como dice ahí, está compuesta por 14 sitios de lectura. Estos 14 sitios de lectura van a dividir al genoma del COVID en 16 genes. Y esos 16 genes van a producir lo que son proteínas no estructurales, ¿ya? Aparte de estos 16 genes que producen proteínas no estructurales, tenemos 4 que van a codificar las proteínas y los genes accesorios que va a tener el COVID. Ya, como les he dicho, tienen envoltura, que es lo que le da también su
estos chicos de mi grupo, ¿ya? Que les da su codificación, ¿ya? Esta envoltura alrededor tiene 3 tipos de proteínas. Las que están viendo ahí, que es la proteína M de membrana, la proteína de envoltura o E y la proteína spike. Entonces aquí están viendo estas cositas. Son la proteína M, que están junto con la membrana. La membrana es todo lo que está moradito. La proteína E, que es parte de la envoltura, y las proteínas spike, que justamente son lo que le dan la forma, esa forma como estrellada que, que la asemejan a una corona, por eso se llama coronavirus, ¿ya? Aparte, esas proteínas pues tienen unos receptores, y estos receptores tienen forma de picos, ¿ya? Y lo que hacen estos receptores es unirse a la célula de forma de que el coronavirus pueda ingresar a la misma, ¿ya? Estos receptores para el MERS y el CoV, el SARS-CoV, se denominan DPP4, y para el SARS-CoV son receptores de la angiotensina 2, ¿ya? Estos receptores también le dan varias capacidades. Una de esas capacidades es la capacidad de mutación que tiene el COVID. Y ahora se está hablando mucho este tema de las mutaciones y las nuevas variantes, ¿no ve? Entonces, hablaremos de qué es mutación. Mutación es la sustitución puntual de algún aminoácido a nivel de la cadena del RNA que tiene el virus en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, dice ahí, la sustitución del ácido aspartico por glicina en la posición 640 de su genoma hace de que se forme la glicoproteína spike o la glicoproteína de espiga o de espina que tiene el coronavirus. ¿Ya? Entonces, este cambio de proteínas hace que tengan esta capacidad mutagénica, ¿ya? Como dice, las mutaciones suceden de manera espontánea durante los procesos de replicación viral. Les da una diversidad importante y también les ayuda a la selección natural. O sea, es como que estas mutaciones les ayuda a defenderse, obviamente. Si encontramos tal vez alguna forma de matarlo, pues lo que va a hacer el virus es mutar por medio de esta alteración de las proteínas, ¿ya? Genera alrededor de 10.000 sustituciones por nucleótido cada célula infectada. Imagínense cuántas mutaciones pueden llegar a tener un solo virus, ¿ya? Dice, el gran tamaño y la estrategia de la replicación del genoma del coronavirus también permite la recombinación homóloga frecuente, ya el proceso que permite el intercambio del material genético durante la confección. Ya la mayoría de las mutaciones confieren la ventaja competitiva respecto a la replicación viral, la transmisión y la virulencia. Ya, entonces para eso es importante saber cómo muta este virus en sí, ¿ya? Y en relación a estas mutaciones también tenemos 2 definiciones que son interesantes que ustedes también las sepan, lo que es variante y linaje. Hablamos de variante cuando hay un cambio del genoma del virus que puede contener una o más mutaciones que va a generar o va a modificar su fenotipo del virus, ¿ya? Entonces, una variante es cuando tiene una o más mutaciones que van a hacer que cambie su forma en cierto modo, ¿ya? O la forma en la que actúa. ¿Ya? Dice, una variante puede tener distintos linajes y de acuerdo a la OMS se denominan consecutivamente según su descubrimiento por las letras del alfabeto griego, ¿ya? Y un linaje es un grupo de virus relacionados con un ancestro en común y existen 3 sistemas de nomenclatura, que son estas, la GISAD, la Nextstrain y la Pango, ¿ya? Cada una de estas tiene una distinta metodología. Para que me entiendan un poquito más, una variante es cuando el virus empieza a mutar de distintas formas y se unen varias mutaciones y esto va a codificar a que se modifique el fenotipo de cada virus, ¿ya? Ahora, cada una de estas variantes puede tener distintos linajes en relación a de dónde ha aparecido, ¿ya? Entonces, todas estas variantes del COVID, por ejemplo, ¿ya?
tienen el mismo linaje. Su linaje es el virus del SARS-CoV-2 original, entre comillas, así lo vamos a hablar, ¿ya? Ese es su linaje, ¿ya? Pero de su linaje han salido distintas variantes, que son las que vamos yendo conociendo, ¿ya? Y entonces aquí, por ejemplo, les estoy poniendo, ay, perdón, ¿qué ha pasado? No sé qué he hecho. Ahí está, ¿ya? Aquí les estoy poniendo, digamos, las variantes que más conocemos, ¿no ves? La alfa, la beta, la gamma, la delta. Y en relación a eso, pues, ¿cuáles son las variantes de interés que tenemos ahora ya descubiertas o estudiadas? Son estas, ¿ya? Tenemos variantes de internet, de internet, casi hablando, de interés, que me están asociando mucho, está mucha gente aquí, ¿ya? Que se abrevia VOID, ¿ya? Que viene del inglés, ¿ya? De preocupación, bajo vigilancia y previamente vigiladas, ¿ya? Estas previamente vigiladas son todas las variantes o todos los virus de coronavirus que hemos tenido en el tiempo. Las variantes de interés o de preocupación, perdón, son estas, las que conocíamos, la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil y la variante de California. ¿Ya? Estas variantes de preocupación también han ido cambiando sus nombres. Y ahora a la variante del Reino Unido, ya la llamamos variante alfa. A la de sudafricana, variante B1, la llamamos la variante beta. La variante de Brasil, que antes se llamaba P1, ahora la llamamos gamma. La variante de California vendría a ser no es la de... ¿Cuál es esta? Ya no me acuerdo. La de California creo que es parte de la gamma también, ¿ya? Porque la delta es la variante hindú y la Omicron, que es la que más conocemos ahora, que es la que está haciendo estragos, es una variante sudafricana, pero que ha aparecido en segunda ocasión. Ya aquí están viendo un poco de las características de cada una de las variantes. Por ejemplo, la primera que aparece es la variante alfa, pues tiene un 50% de mayor transmisión, ¿ya? También tiene más causas de enfermedad severa y pues es efectiva contra las vacunas que han salido hasta el momento. Por ejemplo, la variante beta, ¿ya? Igual tiene un 50% mayor de transmisión, ¿ya? No causa tantas muertes severas y es efectiva contra las vacunas que han salido hasta el momento. La variante brasilera o la variante gamma, ¿ya? Dice que puede ser detectado, puede ser transmisible, pero necesita mayor cantidad de búsquedas para poder dar con ella. ¿Ya? No se sabe todavía si si causa muchas enfermedades severas y pues sabemos que no es efectiva contra todas las vacunas. ¿Ya? En relación a todas estas variantes de preocupación, la que más nos preocupa ahora, vamos a decirlo así, es la Omicron. ¿Ya? Y en relación a esto, pues también tenemos las variantes de interés. Dentro de las de interés está la epsilon, la Z, esta es la Z. La Z, esta P2 es la de California, por ejemplo. Ya, la que no me acuerdo ahora aquí, esta, ya. Me acuerdo por los colores, sí, que me crean. Pero esta es la Z, ya, la eta, la beta, la lota, la kappa y la lambda. ¿Ya? Y aquí está un resumen de dónde se han ido identificando cada una de estas variantes, ¿ya? Hablemos un poquito de esta variante que es la B1.1.529. Ese es su nombre técnico, pero nosotros la conocemos como la variante Omicron. Ya, la variante Omicron ha sido identificada en Sudáfrica en noviembre del 2021. Ya, ha tenido mucha relevancia y tiene hasta ahorita mucha relevancia porque realmente es una de las que más muta. Ya, y lo que hace más que todo es mutar esta secuencia de la glicoproteína S, de la proteína Spike, ¿ya? Y tiene más de 30 variables
o mutaciones dentro de su linaje, ¿ya? Tiene una repercusión negativa en relación a la eficacia de las vacunas, ¿ya? Todavía no está estudiado al 100%, ¿ya? Que las vacunas que tenemos hasta el momento puedan matar a Omicron. Por eso es que todavía tenemos muchos casos, ya están surgiendo nuevamente los casos de COVID, ¿ya? Tiene mayor grado de transmisión, aunque es menos severa, lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Muchas personas están infectando, pero casi nadie tiene ese grado de severidad, ¿no? En las noticias no se escucha que están buscando UTI, que buscan ayuda y demás, ¿no? Y es justamente por eso, porque es menos severa, pero es más transmisible, ¿ya? Tiene riesgo hospitalario y tiene riesgo de mortalidad, ya en comparación a la variante Delta. La variante Delta era la que nos estaba molestando hace ratito, que era la brasileña, ¿no? Dice, se han secuenciado, se han clasificado 3 tipos principales de subvariantes de Omicron, ¿ya? Y esto les estoy dando porque muchas veces hasta en los noticieros agarran y empiezan a hablar sobre esto, ¿ya? Pero nadie le entiende, ¿no? Entonces, pues es bueno que ustedes también le entiendan un poquito. Entonces, en relación a esto, pues hay 3 subvariantes. La subvariante BA1, la BA2 y la BA3. La que estamos ahorita prevalente es la BA3, justamente. ¿Qué nos dice? La BA1, pues se considera la variante original de Omicron y está dentro del linaje de Omicron. Ya, la BA2 dice que ha mostrado ser un virus potencialmente más contagioso que la variante original y se reconoce también como Omicron sigiloso o Still Omicron, ¿ya? Y la variante BA3, pues debido a la poca cantidad de casos no se dispone de información preliminar todavía sobre su severidad, pero estamos viendo en nuestros día a día, pues que realmente esta variante BA3 tiene mayor grado de transmisión, pero no de severidad como tal, ¿ya? Y en relación a esto hablábamos un poco del origen, pues el origen se le ha atribuido a esto de que el coronavirus, este SARS, pues estaba o provenía dentro de los murciélagos, pero también se hablaba del tema de pangolines, se les presenta este bichito, se llama pangolín, ya que es un animalito tipo como un oso hormiguero, como un quirquincho más o menos, que tiene una coraza ahí, ¿ya? Y en la coraza tiene como unas espinas, ¿ya? Y en estas espinas, pues preferentemente los chinos y los de Wuhan, pues utilizaban estas espinas del pangolín, ya, para tratar enfermedades como tal, o sea, hacían como infusiones en relación a estas espinitas que tiene el pangolín, y pues también por eso le han echado la culpa, ¿ya? Y pues a través de, haya sido cualquiera de los dos, ya, pues se ha dado contagio humano. La transmisión del COVID se da por la ingesta de las proteínas del virus, ya que estas se van a adherir al aparato respiratorio del huésped. Esto por un mecanismo oral, ya, o por un mecanismo de gotitas de flujo. Ya, los genes del virus pues sufren mutaciones y alteran las proteínas de superficie y estas adhieren al huésped y desarrollan una enfermedad. ¿Ya? Entonces, como les decía, la transmisión es por las gotitas, por las secreciones respiratorias al hablar, al toser, al estornudar, al estar en contacto con personas y al estar en contacto igual con infectados en lugares cerrados, poco ventilados, también por el tema de los aerosoles que nos dan las tomas de muestras, las nebulizaciones, las cánulas nasales, también puede ser un mecanismo de transmisión. En relación al mecanismo, que no lo he puesto aquí, el mecanismo de transmisión por fomites, que es el contacto con superficies infectadas con el virus, pues ya se ha demostrado que la transmisión por fomites es menos del 0.5%. ¿Ya? Entonces, por eso es que en cierto modo ya no molesta tanto con eso de desinfectarse la ropa o los zapatos o esas cámaras que había previamente antes de que salgan las vacunas. ¿Se acuerdan? Esas cámaras de desinfección con que se meternos la barbilla en la ropa y arruinarnos la ropa.
ya se ha determinado que eso realmente no sirve. ¿Ya? En relación a la fisiopatología, pues hay puntos exactos que tenemos que tener en cuenta de cómo el coronavirus o el COVID pues entra al organismo y hace su replicación. Entonces, en ese sentido, hemos dicho de que las proteínas spike, las proteínas espiga que tiene el coronavirus, son los mecanismos de recepción ya en relación a cómo va a entrar el COVID al organismo. Estas proteínas spike tienen bastante predilección por los receptores de la angiotensina 2. ¿Ya? Entonces se unen estos receptores, como están viendo aquí, hay esta unión de los dominios de los receptores de la angiotensina 2 con la proteína spike. Ahora, ¿por qué el coronavirus ataca en primera instancia o ataca más al sistema respiratorio? Porque el sistema respiratorio tiene bastantes receptores de estas proteínas. Entonces, por eso es que hay predilección siempre por el sistema respiratorio. Entonces, al unirse estas proteínas, lo que va a hacer es que de forma citotóxica, va a entrar el COVID, a la célula por medio de una endocitosis de la membrana celular. Y esta endocitosis va a hacer una desregulación del sistema renina-angiotensina. Al haber esta desregulación de este sistema, pues el receptor va a dejar que el COVID pues entre a nivel de la célula y va a haber una fusión entre estos dos. Una vez que el COVID ha ingresado a nivel celular, ¿cómo les digo esto? Ha roto ese medio de protección que tenemos a nivel celular, que es la membrana, pues va a entrar y su objetivo es replicarse. Pero para poder replicarse, el COVID o el virus en sí tiene que perder toda su envoltura. Entonces hay una pérdida de su envoltura a nivel de los ribosomas. A nivel de los ribosomas va a perder su envoltura y lo que va a hacer es desplegar o liberar toda su carga viral, todo su ADN viral, todo su genoma lo va a desplegar. Al desplegar esto, se van a crear unas polimerasas que se llaman polimerasas virales, que van a hacer una traslación de las proteínas del virus hacia la célula y hacia el ribosoma, como les decía. Entonces, en el ribosoma lo que va a pasar es la replicación del ARN del virus. Entonces se va a romper todo el ADN del virus para que se pueda replicar. Como están viendo aquí, pues se va a ir rompiendo. ¿Y cómo se va a ir rompiendo? Se va a ir disgregando poco a poco, mientras va ingresando más y más y más al ribosoma. Una vez que va ingresando más al ribosoma, ocurre lo que se llama transducción. La transducción o transcripción es en la cual pues nuestra misma célula empieza a crear copias del genoma del virus que ingresas y va a ir haciendo estas copias, como están viendo aquí. Miren, esta es la copia de la nucleocápside, esta es la copia de las espículas, las copias de la membrana y la copia de la envoltura. Entonces eso va a empezar, nuestra misma célula va a empezar a crear y crear y crear y crear. Va a empezar a transcribir y eso va a empezar a replicarse cada vez. Una vez que se ha replicado todo esto, hay lo que se llama la traslación de las proteínas estructurales virales. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que se ha ido replicando se va a ir hacia el retículo endoplasmático rugoso, en el cual va a empezar a formarse el ensamblado viral. Entonces, otra vez, como ya se han ido replicando cada vez las proteínas y todas las estructuras de la bacteria, pues va a ir a ensamblarse nuevamente. Entonces, hay un ensamblamiento del virus a nivel de la nucleocápside. Este ensamblamiento, con la ayuda del aparato de Golgi, va a hacer de que el virus nuevamente se vuelva a formar como era antes, va a ir a un proceso que se llama maduración
y este proceso de maduración va a terminar en la exocitosis del virus, o sea, se va a ir hacia afuera, ¿ya? Y se van a ir liberando nuevos virus, y cada uno de esos nuevos virus que se han ido liberando va a seguir haciendo la misma acción, ¿ya? En este sentido, pues todo esto que habíamos hablado tiene tiempos. Y en esos tiempos, pues vamos a tener de que el periodo de incubación del COVID es de aproximadamente en un promedio de 5.2 días. Ya puede ser más corto, como de 36 horas, ya, pero ese es el promedio más o menos en un 95% de los artículos que se han ido realizando. El inicio del periodo de transmisibilidad es más o menos entre los 2.3 días antes del inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que los pacientes empiezan a tener síntomas, 2 días antes ya pueden transmitir tal vez el COVID. ¿Ya? Y dice máxima hasta entre los 5 a los 8 días. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente que ya está con COVID, ya después del inicio de los síntomas, contamos 5 o 8 días, ya no puede transmitir, por más que todavía tenga la infección, él ya no puede transmitir. ¿Ya? La declinación de la carga viral, o sea, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de virus que se han ido replicando en la célula va a ir bajando a partir del séptimo, a partir de los 7 días. La detección del virus, ya por los distintos medios que vamos a ver en el momento, puede variar entre los 8 hasta los 37 días. Como un promedio son 20 días en los cuales el paciente, haciendo pruebas tal vez antigénicas o pruebas de PCR, pues puede salir todavía positivo. ¿Ya? Y la declinación de la capacidad infectante más o menos es a partir del día 8. ¿Ya? En relación a todo esto, pues en el COVID se describen dos procesos fisiopatológicos que se van relacionando. Ya, uno es el efecto citopático directo, ya, y otro es la respuesta inflamatoria. Este efecto citopático se refiere a la enfermedad viral, a la respuesta viral que va a tener el virus en el organismo. Entonces son las primeras etapas en las cuales hay la replicación viral. Su otro nombre sería el efecto de replicación viral. Y el segundo, que es este, que es el que están viendo acá. Y el segundo es el proceso de la respuesta inflamatoria del organismo ante la replicación viral. Estas dos etapas, como dice, se sobreponen una entre sí, ¿ya? Como están viendo aquí, miren, se sobreponen una entre sí. Y en relación a esto, estas etapas fenotípicamente se van a traducir en 3 etapas de la enfermedad. Una etapa que es el estadio 1 o inicial, o también llamado de respuesta viral. El estadio 2, que sería la fase pulmonar, que se la divide en 2A y 2B. Y el estadio 3, que es el estadio de la hiperinflamación. Pero vamos a admitir esta niña. Ya. En relación a eso, les decía que hay 3 etapas. La etapa 1, fase temprana de la replicación viral, como dice, es el resultado de la replicación viral que condiciona el efecto citopático directo y la activación de la respuesta inmune innata. El estadio 2 o fase pulmonar es la activación de la respuesta inmune adaptativa, la regresión de la epidemia, inicia la cascada inflamatoria que puede causar el daño tisular y se caracteriza especialmente por el empeoramiento de la afección respiratoria y de los síntomas. Y el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, hay una insuficiencia multiorgánica fulminante, hay un empeoramiento del compromiso pulmonar y hay un resultado de la respuesta inmune que no está regularizado. Ya a esto comúnmente lo han llamado la etapa de tormenta de citocinas. ¿Ya? Entonces, en relación a esto, ¿qué es lo que pasa? Una vez de que el virus se ha vuelto ha madurado en nuestra célula y pues ya hace su exocitosis, empieza a salirse, pues el organismo lo que hace es crear interferón clase 1 y esto va a bloquear el virus y va a tratar de bloquear la proliferación del virus. ¿Ya? Y se activa la respuesta innata, como hemos visto.
Esto es en relación a la activación de los monocitos, los macrófagos, y estos lo que van a tratar de hacer es fagocitar al virus y producir citocinas para reclutar a otras células para que vengan a ayudarlas. En este caso, una de las células que más ayuda, digamos, en este proceso es la interleucina 6. ¿Ya? Pero como el organismo, la respuesta innata, no va a poder, en cierto modo, contrarrestar la gran multiplicación que está teniendo el virus, pues llama a otras células. Y estas otras células van a crear anticuerpos que van a ayudar a fagocitar al virus. ¿Ya? Y estas otras células son los linfocitos, tanto los linfocitos B, los CD4, los CD8. ¿Ya? Y lo que van a hacer estos linfocitos es crear anticuerpos neutralizantes que van a unirse al virus para tratar de inactivarlos. ¿Ya? Una vez que se unen estos anticuerpos neutralizantes al virus, lo que va a ocasionar es que los linfocitos TCD8 van a reconocer a los virus que se han creado y que están con los anticuerpos neutralizantes y van a tratar de eliminarlos y también eliminar a las células que están infectadas. ¿Ya? Por eso es que hay la destrucción, ¿ya?, del parénquima o la destrucción respiratoria común. ¿Ya? En relación a la meta de citocinas, pues hemos visto que es la última etapa de la infección por COVID. ¿Ya? Es una respuesta hiperinflamatoria, es una respuesta desproporcionada del sistema inmunológico, en la cual pues, los linfocitos lo que hacen es liberar cantidades excesivas de citocinas a nivel de la sangre, y lo que hace es una respuesta inflamatoria sistémica en sí. ¿Cuáles son las citocinas que participan en esta reacción? Que son citocinas proinflamatorias y quimiosinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B, la interleucina 6, la GCSF, la proteína 10, el interferón gamma y la proteína 1. Ya todas estas tienen acción en los macrófagos y pues están excesivamente, significativamente elevadas, como decía ahí. Hay esta sobreproducción de citocinas que va a ocasionar lo que se llama la tormenta. ¿Ya? Y esto va a inducir a lesiones multiple locales, a complicaciones extrapulmonares y puede llegar a una disfunción orgánica muy. ¿Ya? Entonces, esta también se la ha llamado que es una reacción inmunológica suicida o autoprovocada por el mismo organismo para tratar de que el virus no siga replicándose como tal. Ahora, esta respuesta inmune y bien desproporcionada, pues si estamos frente a una etapa de inmunosupresión del paciente, pues va a ser una fase proinflamatoria grave. Y esta fase proinflamatoria grave se caracteriza porque hay mayor actividad de los linfocitos CD4 y CD8. Y esto va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el virus, al replicarse y al activar a estos linfocitos, va a activar a estas citocinas, que son la RAS, la METS y las citocinas de overprotección, y esto va a crear la hiperinflamación. Y a la vez que hiperinflamación a nivel del endotelio o los vasos va a crear un estado de hipercoagulabilidad. ¿Ya? Esto es por el efecto citopático que tiene el virus hacia el endotelio en las respuestas inflamatorias. Pero recuerda que en el endotelio también hay receptores de la angiotensina. ¿Ya? Entonces, en relación a esto, pues hemos dicho de que hay distintas fases en la infección por COVID. ¿Ya? Una de estas fases son las fases clínicas. ¿Ya? Estas fases clínicas está basado en, como dice ahí, en la literatura publicada recientemente, ¿ya? Porque como veíamos hace rato, acá estas tres fases, o estas tres etapas, ¿ya? Esas tres etapas las tenemos como etapas fisiopatológicas o hasta epidemiológicas, y las tenemos como estadios como tal. En cambio, si hablamos clínicamente, ya tenemos una etapa pulmonar, una etapa proinflamatoria y una etapa protrombótica. La etapa pulmonar se caracteriza por esa replicación viral. Hay esas respuestas de los virus y las respuestas del huésped
Su mecanismo es en relación a la deficiencia de los receptores de la angiotensina 2 y hay un desequilibrio del sistema renina-angiotensina. ¿Ya? La etapa proinflamatoria ya es la etapa en la que hablábamos que hay esa respuesta del huésped. Ya hay la sobreproducción de las citocinas y hay esa inflamación sistémica. Esa sería la etapa de la tormenta de citocinas. Y la etapa protrombótica es igual relacionada a las respuestas del huésped. Es la etapa en la cual hablábamos de que se producen estas citocinas que van a ir a alterar el endotelio y van a ocasionar una agregación de las plaquetas y una trombólisis, lo que va a ocasionar una coagulopatía. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta nosotros cuando estamos frente a un paciente con COVID? ¿Ya? Esto es sacado de un meta-análisis y de varias revisiones sistemáticas en las cuales pues, se han detectado que factores de riesgo cerebrovasculares, renales crónicos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con diabetes, pacientes con enfermedades cardíacas, pacientes con embarazos, tabaquismos y obesidad, pues son factores de riesgo importantes que tenemos que tener cuidado en el momento de que el paciente esté con la enfermedad. ¿Ya? En estudios observacionales, aparte de estos factores que hemos visto en los metaanálisis, también toman en cuenta otros, como el tema de los niños, ya que tienen enfermedades previas, ¿ya? Pacientes con síndrome de Down, pacientes con VIH, pacientes con alteraciones neurológicas como la demencia, ¿ya? Otro tipo de enfermedades pulmonares que no son el EPOC, como la letritis, la hipertensión pulmonar, ya pacientes con trasplantes de órganos, pacientes que usan corticoides y medicamentos inmunosupresores. ¿Ya? Y en algunos casos, algunas evidencias mixtas que no tienen tanto sustento como las que hemos hablado hace ratito, nos dicen que pacientes asmáticos con hipertensión arterial, con deficiencia inmunológica y enfermedad hepática también pueden tener un cierto factor de riesgo. ¿Ya? En relación a esto, pues podemos ver la gravedad de los pacientes y pues sabemos de que la mayoría de los pacientes pues hacen un COVID asintomático. ¿Ya? Es más de la mitad de los pacientes que hacen un COVID asintomático. ¿Ya? Más arriba, aquí más o menos el 80% de los, menos del 50% de los pacientes pues pueden hacer síntomas como la fiebre y pues el 5% de los pacientes pueden llegar a una enfermedad severa y a la muerte. Ahora, de estos pacientes que hacen síntomas, ya sean los leves o los moderados, podemos decir que los moderados o los severos, ya aquí hay otra disgregación en los cuales descritos, solamente desde la puntita del estar negro, el 82% de estos pacientes hacen una enfermedad moderada, el 15% hace una enfermedad severa y el 3% hace una enfermedad crítica. ¿Ya? Como están viendo ahí, han salido pues bastantes revisiones, artículos, libros, manuales. Creo que todos los hospitales tienen sus manuales, sus algoritmos, absolutamente altísimo hay en relación a la revisión de COVID. ¿Ya? Yo les estoy presentando aquí pues algunas de donde he sacado todo esto en cierto modo, ¿ya? Y como es especial, tal vez, ya, este registro que están viendo aquí, que tal vez está un poco desactualizado, porque es de enero de 2021, ¿no? Prácticamente hace más de un año, ya es el manual de COVID-19 que ha sacado la OMS, ya. Muchas cosas no han cambiado como tal, pero digamos que es el ente regulador de todo el manejo que tenemos en relación al COVID. Vean que cada semana hay una actualización epidemiológica de la COVID, ya que también es gratis y lo pueden descargar y pueden ingresar si alguno quiere y ver en relación al manejo de esta guía. ¿Ya? Sin desmerecer, pues Bolivia también ha hecho una guía de manejo de COVID,
ya de julio de 2021, ya la cual pues está sirviendo bastante. No está tan desactualizada como uno pensaría, pero pues sí, está bien manejada realmente. Y tal vez entre las lastimitas que han salido, pues México para nosotros, en la parte respiratoria, México y España, pues son la clave en cierto modo para nosotros en la parte respiratoria de la neumología. Ya pues México hace unas guías actualizadas en la revisión esta del 2022, que es la última, ya para el manejo de los COVID. Ya, vámonos un poquito al diagnóstico. El diagnóstico de COVID puede ser clínico, epidemiológico, laboratorial o imagenológico. Vamos primero al diagnóstico clínico. En relación a esto tenemos los signos y los síntomas. Tenemos síntomas comunes y síntomas probables. ¿Ya? Dentro de los comunes está la fiebre, que es mayor a 37.5 grados centígrados, la tos seca y la disnea. Entre las probables está el dolor de garganta, las alstraquias, mialgia, cefalea, fatiga y malestar general. ¿Ya? Entonces, hablamos de los síntomas comunes, los síntomas primarios, que son síntomas que pueden aparecer entre el día 2 al día 14 de la exposición al virus, y son los que estábamos viendo hace ratito, más cefalea, la tos, el dolor faríngeo, la disnea, fatiga, náuseas, vómitos, congestión, rinorrea, puede haber anosmia, disgeusia, ya que eso veíamos en las primeras variantes, ¿no? Pero ahora ya es muy raro que en estas variantes últimas pues pueda haber esos síntomas. Pero también hay manifestaciones extrapulmonares que están viendo aquí, que son varias, ¿ya? Dentro de ellas están neurológicas, hematológicas, hepáticas, renales, gastrointestinales, endócrinas, cardíacas y hasta de dolores. ¿Ya? Ahí está la tablita para poder revisar. En la revisión es uno de los metaanálisis que nos dice que el síntoma más primordial, o el que la mayoría de los pacientes tiene, es la fiebre, con un 87.9%, ¿ya? Y la mayoría de los pacientes cursan con fiebre. La tos seca, un 67.7%, y digamos que le sigue la fatiga, en un 38.1%. En relación a los ciclos o a las etapas que tenemos en el COVID, pues en el periodo de incubación, que ya hemos visto que 2 o 3 días antes del inicio de los síntomas, pues no hay nada, el paciente no siente nada. En la etapa de la infección, pues hay fiebre y tos, ¿ya? Cuando hay la replicación viral, cuando estamos en etapa de hiperinflamación, puede haber disnea, falla respiratoria, hasta distrés o sepsis. Y en la etapa de resolución, pues hay dos caminos: o el paciente se muere, o pues los síntomas que han estado durante toda la enfermedad pues pueden seguir un poquito más. Ya eso se le llama síndrome post-COVID. Cuando hablamos de la anamnesis, ya, en el momento de que estamos frente a estos pacientes, hay que tener en cuenta estos puntos. La anamnesis tiene que ser una anamnesis detallada. Ya hay que detallar bastantes los factores de riesgo, hay que detallar a fechas, el tema de las comorbilidades. Hemos visto que los factores de riesgo, las comorbilidades, son bastante especiales en este tipo de pacientes. Factores de riesgo, el tema del tabaquismo, si el paciente consume alcohol, y algo muy importante, la fecha de inicio de los síntomas. Como se han dado cuenta, la fecha del inicio de los síntomas va a determinar en qué fase está el paciente. Y entonces, en relación a eso, nosotros también vamos a poder calcular ya cuántos días va a estar con la enfermedad, qué tipo de tratamiento le vamos a dar y hasta qué tipo de prueba le vamos a pedir, ya para confirmar la infección por COVID. En relación a la exploración física, tenemos que ver los signos vitales, el estado general del paciente, hacer énfasis en la saturación y en la frecuencia respiratoria del paciente, el tema de la hidratación por la fiebre, ya hay que hacer el examen pulmonar y ver si el paciente está con signos de dificultad respiratoria, de insuficiencia respiratoria o de distrés, ¿ya? En relación al diagnóstico epidemiológico, la guía de la OMS y la guía boliviana pues da algunas definiciones en relación
al COVID. Una de estas es la definición de caso. Entonces, esta definición de caso tiene criterios clínicos y criterios epidemiológicos, en los cuales dentro de los clínicos, por ejemplo, que tenga los síntomas de inicio agudo, que sea fiebre y tos, que sea de aparición súbita, con 3 o más síntomas, ya de los que ya habíamos hablado, dentro del epidemiológico, que el paciente haya estado en contacto con personas sospechosas de COVID, en lugares cerrados, o que hayan viajado, o que previamente hayan estado en contacto con alguien, con un sintomático respiratorio como tal, o ser trabajador en salud, ¿ya? Entonces todo eso se toma en cuenta en la definición del caso sospechoso. En la definición del caso probable, ya tomamos en cuenta que el paciente cumple los criterios clínicos mencionados y ha estado en contacto con un caso probable confirmado, ya es un caso sospechoso como tal, y es una persona que pueda tener anosmia, ausencia o de aparición reciente, o si ha tenido antecedente de alguna muerte de algún adulto con síntomas respiratorios y que él haya estado en contacto con esa persona. ¿Ya? Y caso confirmado es un paciente que tiene todos los síntomas y todas las definiciones que hemos dado previamente, y que aparte se le ha hecho una prueba tanto de PCR o pruebas antigénicas, las cuales han salido positivas. ¿Ya? En relación a la gravedad, podemos definir al COVID en grave, no grave, grave y crítico. ¿Ya? En relación a esto, no grave es un paciente que tiene ausencia de signos de enfermedad grave, o sea, de distrés respiratorio o de insuficiencia respiratoria. Un paciente grave es un paciente que tiene una saturación menor a 90, ya en condiciones ambientales, ¿ya? Esto también se da aquí en la altura, por este caso. ¿Ya? Es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 en personas adultas, ¿ya? Y también puede estar elevada en los niños, y tiene signos de dificultad respiratoria grave. Y un paciente crítico es un paciente que requiere un tratamiento de soporte vital porque tiene sus constantes o sus signos vitales alterados, ya tiene un síndrome de dificultad respiratoria grave, puede estar séptico, ya sea por septicemia o por choque séptico. ¿Ya? En relación a la gravedad, hablábamos eso, de leve, ¿ya? Es un paciente con síntomas que cumple la definición de caso de COVID sin evidencia de neumonía viral o hipoxia. Los signos son los que habíamos dicho. El moderado es el que le llaman la neumonía como tal, la neumonía por SARS-CoV-2, que es el paciente que tiene síntomas clínicos de neumonía, ya tiene una saturación por debajo de 90. ¿Ya? Una neumonía grave es un paciente con clínica de neumonía más uno de estos, frecuencia respiratoria mayor a 30, dificultad respiratoria grave, una saturación menor a 90 y tiene un diagnóstico clínico e imágenes de tórax. Y un paciente que está con una enfermedad crítica o un síndrome de distrés respiratorio es un paciente que tiene de inicio, por lo menos al inicio, una semana de síntomas previos, que tienen imágenes torácicas compatibles con el tema de COVID, infiltrados pulmonares igual, compatibles con insuficiencia respiratoria o con síndrome de distrés respiratorio, tiene datos de insuficiencia respiratoria, ya sea leve, moderada o grave. Esta SIRA o síndrome de distrés respiratorio ya se da por el PAFI, ya que es la relación del PO2 con la FiO2, ya también nosotros lo llamamos PAFI. Hablamos de un SIRA leve con un PAFI de 200 a 300 milímetros de mercurio, uno moderado de 100 a 200 y uno grave menor a 100, ¿ya? Algo importante que les he puesto aquí es que el PAFI en la altura tiene que relacionarse con un factor de conversión. Este factor de conversión o de corrección va en relación a la presión barométrica. Ya mientras más altos estemos nosotros, ya mayor presión barométrica vamos a tener. Por ejemplo, en La Paz la presión barométrica es de 510.
ya milímetros de mercurio. Entonces, lo que hay que hacer para calcular bien el tema de la página y la altura es lo que nos haya salido en la gasometría por la presión barométrica sobre 760. 760 es una constante que es la presión barométrica a nivel del mar, por si acaso. ¿Ya? Una enfermedad crítica tipo sepsis es cuando ya hay disfunción orgánica aguda, ya es potencialmente mortal, hay signos de disfunción orgánica, ¿ya? Y el paciente pues está totalmente sintomático, la saturación es baja, no tiene diuresis, tiene una frecuencia cardíaca alta, tiene un pulso débil, pues prácticamente es un paciente que tiene que estar en UTI. Y una enfermedad tipo choque séptico es cuando el paciente ya está entrando en hipotensión, necesita vasopresores y tiene una PAM menor a 65. ¿Ya? Y si le hacemos un lactato, pues este lactato es mayor a 2, o sea, está totalmente séptico. ¿Ya? En relación a todo lo que hemos hablado, aquí está como un resumen, ¿ya? En el cual pues estamos viendo en la población infectada con COVID, qué es lo que va a pasar en un paciente no sintomático, o sea, que un paciente asintomático, que es el 30%, se va a contagiar, no va a tener síntomas, y pues va a tener un periodo inmune bastante largo. En un paciente que tiene una enfermedad moderada o síntomas moderados, va a tener los síntomas más o menos, aquí está hasta el quinto día, ya los síntomas generales, no va a tener síntomas, perdón, hasta el quinto día más o menos. A partir del quinto día más o menos hasta el día 11 va a tener síntomas moderados y después va a tener una etapa inmune, ¿ya? Un paciente que tiene síntomas severos, igual de la misma forma, hasta el día 5 más o menos no va a tener casi nada de síntomas. Desde el día 5 al 9 más o menos va a tener síntomas severos, lo que va a llegar a una hospitalización, ¿ya? Y en estos casos, cuando el paciente está severo y llega a hospitalización, también tiene un periodo de contagio, todavía sigue siendo contagioso, ¿ya? Y pues va a llegar más o menos al día 20, donde recién va a empezar a crear un poco de inmunidad. A diferencia que, por ejemplo, moderado, vean, a partir del día 10 ya empieza a ser una inmunidad como tal. Y el asintomático, a partir del día 5 ya empieza a crear inmunidad contra el COVID. Ahora, un paciente crítico, ya igual, a partir del día 5 más o menos va a empezar con los síntomas graves, críticos, ya va a necesitar una terapia intensiva o tal vez una ventilación, ya, y esto más o menos hasta el día 21 ya se tendría que resolver. Y si no se resuelve, pues el paciente se va a morir. Y si se resuelve a partir del día 21, recién el paciente va a empezar a entrar a un periodo de convalescencia y a hacer un periodo de inmunidad, ¿ya? En relación a los test diagnósticos, pues sabemos y todos conocemos, creo que hay varios, ¿ya? Pero de todas formas, el que en cierto modo se debería hacer para todos los virus es el cultivo celular. Por eso dice aquí cultivo celular, ¿quién se atreve? Porque realmente pues lo hemos descartado como tal. Pero el gold estándar para el diagnóstico de cualquier viremia es el cultivo celular. Ya que se hacen cultivos de huevos o en cultivos vivos, como tal, en células vivas. ¿Ya? Pero pues han salido nuevos test diagnósticos como es la PCR en tiempo real, o el RT-PCR, que pues ahora prácticamente para nosotros es el estándar del diagnóstico de la COVID. Ya, y como pueden ver acá, hay distintos tipos de PCRs, y estos PCRs no solamente son para el tema de COVID, han visto de que también tuberculosis, en otros tipos de infecciones también podemos utilizar PCR, ¿ya? Entonces vean de que hay el PCR endpoint, el real time, el POX de primera generación y el de segunda generación. La diferencia de todos estos, más que todo, es el tema del tiempo en el cual nos van a dar resultados, ¿ya? Por ejemplo, vean que el del real time, el RT-PCR, que es el que hacemos aquí bueno, y en todo lado para el tema del COVID, tarda más o menos entre 2 a 5 horas en tener el resultado, ¿ya? Otra cosa es que aquí, pues, nuestros laboratorios son una pena, son una desgracia y nos dan el resultado en 48 horas después. Pero realmente deberían darnos a las 5 horas de haber
tomado la muestra, ya tendríamos que tener el diagnóstico. Y vean estos de segunda generación, estos POC, ya en menos de una hora tendríamos que tener ya el diagnóstico. Pero estos ya pues aquí no los tenemos, son demasiado avanzados para nuestro medio. ¿Ya? Entonces, esta amplificación de ácidos nucleicos, que es la PCR como tal, ya lo que va a detectar es una reacción en cadena de la polimerasa para la detección del ARN del SARS-CoV-2, ¿ya? Esto se toma en muestras de la vía respiratoria, ya sea faríngea o sea nasal. Lo que se quiere y lo que se espera para no tener mucho falso positivo, falso negativo, es que se haga tanto nasal como faríngeo. Por eso es hisopeado nasofaríngeo, ¿ya? Estas pruebas de ARN, pues lo que nos van a detectar es una infección actual como tal. Se puede hacer con el hisopo nasofaríngeo, puede ser en esputo, en lavado broncoalveolar o en aspirado traqueal. ¿Ya? Esta tendría que ser el método primario para el diagnóstico de la COVID, ¿ya? Y los falsos negativos, dice, pueden resultar de un manejo o toma inadecuada de la muestra, ¿ya? Y a los 14 días del inicio de los síntomas, pues ya tendría que ser indetectable el SARS-CoV-2, ¿ya? Ante esta prueba, ¿ya? Entonces el gol estándar del diagnóstico de COVID es la prueba de la PCR. Pero también conocemos estas pruebas rápidas, ya que son las pruebas antigénicas, que la que le llaman el antígeno nasal, ¿no ven? Estas pruebas de antígeno nasal, ya, pues lo que nos van a detectar es una infección actual solamente en la primera semana, ya, del inicio de los síntomas. Después realmente no sirven porque no van a detectar nada, ya. En algunos pacientes con factores de riesgo, puede alargarse un poquito esto de la primera semana, pero prácticamente es lo mismo para todos, ¿ya? Se puede hacer con hisopo nasal o en sangre. Esas son las pruebas rápidas de sangre y las nasales, que es las que están haciendo como pan caliente ahora, ¿no? ¿Qué consideraciones tiene? En la población sintomática el riesgo de falsos positivos es bajo. O sea, pacientes que tienen síntomas y les hacen un antígeno nasal, pues es bajo el riesgo de que se equivoque como tal, ¿ya? El blanco en este caso es la proteína N de la micobacteria. Ya dice, tiene bastantes variables que pueden llegar a influir en la cantidad de antígenos en las muestras, ya sea la severidad de la enfermedad, el tiempo en el que se obtuvo la muestra, el tipo de muestra y la manipulación. Entonces va a depender también de esto para que salgan positivos o negativos. Y las pruebas serológicas, que también han tenido su etapa de boom, ya que son las pruebas de ELISA, ¿ya? Estas pruebas, pues, nos indican infección pasada como tal y es posible que sean útiles en pacientes con síntomas tardíos o con COVID tardíos o que la PCR salga negativa y tengamos todavía sospecha. Pero la connotación que quiero darles en relación a las pruebas serológicas es que realmente ya no sirven. Nunca han servido para el diagnóstico de una infección por COVID como tal y nunca servirán, ¿ya? Como dice, lo único que nos ayuda, en cierto modo, es de que podemos detectar un poco de que el paciente ha tenido una infección pasada como tal, ¿ya? Pero pues son bastante útiles, en cierto modo, en pacientes que no han estado vacunados. Ya, en pacientes que están vacunados, pues realmente no sirven para absolutamente nada porque puede haber falsos positivos. Ya, las fuentes o las muestras que vamos a sacar usualmente son de suero de plasma, ya, y consideraciones que dice que provee una ventana. Ay, no sé qué estoy haciendo. No sé qué he hecho. Ahí está. ¿Ya? Proviene una ventana de tiempo más amplia para la detección, vigilancia e identificación de las variantes. Es incierto si una lectura positiva da inmunoprotección a una reexposición. ¿Qué quiere decir eso? Que antes creíamos que por tener IgG elevadas, pues teníamos un cierto grado de protección contra el COVID. Ahora se sabe pues que lastimosamente esto sí no nos sirve. O sea, por más de que nosotros tengamos una IgG altísima, ya no quiere decir
que tengamos un grado de inmunidad o de protección ante una reinfección contra el tema del COVID. Ya han visto pacientes que tienen varias vacunas o que tienen unas pruebas de ELISA bastante considerables, pues se han vuelto a reinfectar. Ya en este caso, pues son buenos lo que llamamos los anticuerpos neutralizantes. Ya eso sí nos podrían dar un grado de confiabilidad. ¿Ya? Entonces aquí están viendo una tablita en el cual pues podemos ver en qué más o menos nos pueden servir las pruebas serológicas, ¿ya? En relación al tiempo, ¿ya? Entonces, dice, por ejemplo, aquí dice, si tengo IgG positivo y no tengo IgM, dice, estoy protegido, ¿ya? Lo que les decía hace ratito, pues depende. Puede ser que sí, pero seguramente no, ¿ya? Si tengo IgG, ¿ya? Positivo y no tengo IgM, ¿no contagio? Pues depende, ¿ya? Como les digo, no es un indicativo como tal y el paciente puede estar cursando todavía con replicación viral, ¿ya? Pero no ha creado anticuerpos de IgM, ¿ya? Entonces no es un indicativo como tal. Dice, no tengo IgG ni tengo IgM. ¿He sido infectado? Les dice, no he sido infectado. Pues no sabemos, ¿ya? El organismo puede ser que no haya creado nada de inmunoglobulinas como tal ante el COVID. Y eso no te quiere decir de que haya sido infectado o no, ¿ya? Dice, tengo IgM y no tengo IgG. ¿Hace poco me he infectado y soy contagioso? Sí, entre signos de interrogación. Tampoco, no sabemos realmente, ¿ya? En primera instancia creíamos que si por lo menos el paciente tiene IgM, estábamos frente a un evento agudo, pues sí, puede ser como tal, pero realmente no sabemos si el paciente es contagioso o no. Porque vean acá, miren, la IgM, ¿ya? Más o menos hasta el día 21 puede estar todavía alta, ¿ya? Vean, aquí tiene un pico, ¿ya? Entonces, hasta el día 21 puede estar alta, pero como nosotros ya sabemos las fases clínicas de la COVID, sabemos que la etapa de replicación viral es más o menos hasta el día 7 u 8 más o menos, que es la etapa en el cual el paciente es contagioso. Entonces, si estoy frente a un paciente que ni se acuerda cuándo ha sido su primer día de los síntomas y está totalmente en bolas, así vamos a decir, ¿ya? Y lo detectamos aquí en el día 21, digamos, o en el día 17, ya, y vamos a encontrar IgMs positivas, ya le vamos a decir, ay, sí, usted todavía sigue siendo contagioso. No, ya ha pasado este paciente. Pero si nos dejamos llevar por la prueba serológica, por el ELISA, pues lo vamos a hacer asustar más al paciente realmente y realmente le vamos a dar una información que en teoría vendría a ser falsa, ¿ya? Entonces, por eso, ya estoy haciendo tanto hincapié en esto, que para que sepan que las pruebas serológicas no sirven. Entonces, si uno quiere saber realmente si tiene COVID o ha tenido COVID, no tiene que hacerse ELISAs. Realmente no sirven para nada. Y si los laboratorios te lo quieren chantar como tal, pues no. O sea, tú ya con conocimientos agarras y dices, no, pues no sirve. ¿Ya? Y como dice, no hay que tomar decisiones clínicas en base a los resultados serológicos. ¿Ya? En relación a eso, entonces, ¿qué es lo que tengo y en qué etapa? ¿Ya? Entonces, si estamos en la etapa de inicio de los síntomas, ¿ya? Yo puedo pedir test antigénicos, ¿ya? Cuando el paciente está sintomático, ¿ya? La PCR o las pruebas moleculares puedo pedir desde antes de que el paciente presente síntomas. Puede llegar a ser positivo desde -3 días, o sea, 3 días antes del inicio de los síntomas, hasta el día 20. ¿Ya? Entonces, solamente voy a tomar en cuenta esas dos, ¿ya? Como se dan cuenta, no estoy tomando en cuenta el tema de la serología, porque ya hemos visto que no sirve para miércoles, ¿ya? Entonces, ¿para qué es interesante esta tablita? Para saber que si yo estoy frente a un paciente que está más o menos desde el inicio de los síntomas en el día 10 de su enfermedad, ¿ya? Y yo le pido un antígeno nasal, obviamente me va a salir negativo, ¿ya?
Pero si le hago una PCR, puede salir positivo. Por eso es que hay esa diferencia entre los estudios. Y muchas veces hasta con sus vecinos, sus papás, sus familiares han debido comentar alguna vez así de, ay, sí se ha hecho antígeno nasal, pero le ha salido negativo y ha seguido con los síntomas. Entonces se ha tenido que hacer la PCR y le había salido positivo, sí había estado con la enfermedad. ¿No ve? Es por esto, por esta razón. ¿Ya? Eso es más de lo mismo. ¿Ya? Entonces, los puntos claves que tienen que tener en consideración con las pruebas es que la prueba de PCR es la prueba de referencia para la COVID. ¿Ya? Es la que tendríamos que hacer absolutamente a todos los pacientes. ¿Ya? Pero la posibilidad de la prueba de PCR no siempre significa infecciosidad. ¿Qué quiere decir? Que pues el paciente puede seguir siendo positivo, lo que hemos hablado hace ratito, pero ya no infecta. Sigue con la enfermedad, pero no infecta porque ya ha pasado su periodo de replicación viral. La PCR puede reportar falsos negativos, sí. Ya el rendimiento diagnóstico de los métodos serológicos es muy variable y bajo. Lo que hemos hablado, las pruebas serológicas no deben ser utilizadas para establecer infección actual por SARS-CoV-2. Las pruebas rápidas de COVID y inmunoglobulinas no juegan ningún papel en el diagnóstico agudo de la enfermedad. Las pruebas rápidas no detectan a pacientes en estadios tempranos de la enfermedad cuando son infecciosos para otras personas y solo el uso juicioso de la PCR y de los métodos serológicos permite un diseño de políticas en salud. ¿Ya? Entonces, eso que sepa. En relación al diagnóstico imagenológico, pues vamos a ver estas imágenes, especialmente en el tema de la tomografía, porque lo que hace cuando ya está en una enfermedad ya pulmonar como tal, pues hace estas lesiones intersticiales en vidrio deslustrado. ¿Cuál es la característica? Que estas lesiones pueden ser subpleurales, en parches y confluentes, como están viendo acá. Este es un pulmoncito sano del mismo paciente, ¿ya? Que después se ha infectado con COVID, ¿ya? ¿Cuáles son las lesiones típicas o compatibles que vamos a tener en la COVID? Pues la opacidad focal, que vendría a ser el vidrio deslustrado, ¿ya? La tenue opacidad local, que vendría a ser esa confluencia del vidrio deslustrado que les he dicho, ¿ya? Ese tenue aumento de la densidad difusa, ¿ya? Que vendría a ser ya una prolongación más hacia la parte bronquial, el patrón intersticial focal por uso de imágenes lineales, refuerzo peribronquial, ya que usualmente se da a nivel subpleural, y el patrón alveolo intersticial cuando ya estamos frente a un proceso neumónico, ¿ya? Se los presento. Este es un tenue aumento de la densidad difusa. Vean cómo se ve, como un área de vidrio deslustrado. La opacidad focal. Una opacidad focal, en vez de ser un vidrio deslustrado, ya empieza como a consolidarse, ya empieza como un patrón tipo alveolar. Y un patrón intersticial difuso es el que están viendo acá. Ya este paciente ya es un paciente prácticamente distresado como tal. ¿Y cuáles son las lesiones que no son sugerentes de COVID? Pues las consolidaciones focales, porque estas consolidaciones nos van a dar más que todo un patrón de consolidación como tal, una neumonía común y corriente, adenopatías que no son sugerentes de infección por COVID, el derrame pleural, son muy pocos, así contaditos los casos que hayan cursado con derrame pleural, y la presencia de nódulos. COVID no tendría por qué dar nódulos, ¿ya? En relación a esto, ¿ya? En la tomografía de tórax se han ido estudiando mucho el tema de estas anormalidades y de estas opacidades en vidrio deslustrado, vidrio despulido, y pues ya se sabe, como les decía hace ratito, que son opacidades en vidrio deslustrado periféricas, usualmente son bilaterales, subpleurales, y que estas pues aparecen más o menos entre el día 6 al 11 del inicio de los síntomas, ¿ya? Entonces vean cómo estas imágenes pueden ir evolucionando en relación a los días de la infección como tal. Entonces en el día 6 vean, pues prácticamente el pulmoncito está limpio. Al día 9 han aparecido pequeñas opacidades subpleurales. Para el día 11, pues estas opacidades están más confluentes. El día 17, pues estas opacidades ya han ido avanzando un poco más a peribroncovascular, y para el día 23, pues ya están prácticamente ya desapareciendo. ¿Ya? Ese más o menos es
el ciclo que van a seguir las opacidades a nivel pulmonar. Y en relación a esto, pues se ha creado un score para el tema del COVID, que se llama el CORRAS, ¿ya? Este CORRAS, pues nos sirve bastante para saber en qué grado de afectación está el paciente. Vamos desde un CORRAS 1, que es una tomografía sin alteraciones patológicas como tal, ¿ya? Un CORRAS 2 es donde no hay signos típicos de COVID, o de sospecha de infección, o la sospecha de infección es baja, ya no hay una anormalidad coexistente u otra infección que puede estar causando. ¿Ya? Entonces prácticamente corras 1 y corras 2, pues es prácticamente nada, ¿ya? Corras 3 es pues cuando tenemos un patrón de vidrio deslustrado es indeterminado. Puede ser tal vez una COVID o puede ser tal vez alguna alteración previa que haya tenido el paciente, entonces es algo indeterminado como tal. Corras 4 es cuando ya la sospecha es bastante alta, ya tenemos estas opacidades que usualmente son multifocales y las áreas de vidrio deslustrado. Corras 5 es pues ya no se puede perder, que ya hay vidrio deslustrado multifocal, basales, periféricos, y ahí está consolidación que habíamos visto hace rato. Y CORRAD 6 ya es un paciente que prácticamente tiene bastante afectación pulmonar, más del 50%, y obviamente ya está diagnosticado hasta por pruebas de PCR, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo un poco las opacidades focales que puede haber en el tema del COVID, ¿ya? Y pues hasta dónde puede llegar, miren, ¿ya? A imágenes totalmente confluentes y una neumonía intersticial grave. Eso ya es un paciente con distrés respiratorio. Vamos al tema del manejo. El manejo es en relación al manejo de soporte y al farmacológico. En relación al manejo de soporte tenemos al oxígeno, a la prevención, especialmente de los datos de trombosis y al manejo de los síntomas como tal en el paciente. Y el manejo farmacológico se basa más que todo en tres pilares: en los antivirales, en los inmunomoduladores y en la inmunidad pasiva. Dentro de los antivirales vamos a ver ahorita que hay bastantes, ya los más conocidos tal vez en nuestro medio son el Remdesivir y el Favipiravir, que aquí lo han llamado Avifavir, ¿ya? Dentro de los inmunomoduladores, el que más se utiliza es la dexametasona como tal, ¿ya? Y otros tipos de anticuerpos o de inhibidores de la interleucina 6 o inhibidores de la enzima de la JAK, ¿ya? Y dentro de los de la inmunidad pasiva, estos de inmunidad pasiva ya no se utilizan y ya se ha visto de que no son nada efectivos. Dentro de estos estaba el plasma convaleciente, las globulinas hiperinmunes y pues algunos MAPS específicos.